Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17, en que encontramos desde los versículos 38, sobre todo, el combate de David con Goliat. Nos encontramos en esta parte que va desde el 38 hasta el 54. Estamos hoy especialmente subrayando este versículo 45. Es interesante cómo responde David. Cuando en el 44 había dicho, luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Esto es lo que le dice Goliat a David cuando sale a enfrentarle. Ya hemos oído en los cursos anteriores de nuestro encuentro bíblico, habíamos dicho que ninguno, ¿verdad?, de los soldados que supuestamente tendrían que salir a enfrentar, a luchar contra Goliat, que representaba al pueblo filisteo, y teológicamente nosotros podemos entender que Goliat está representando a todo aquel que está haciendo el mal, que está desafiando nada más y nada menos que al Señor. Entonces, cuando leemos y encontramos este diálogo entre David y Goliat, en realidad es el hombre que sigue a Dios, el hombre que está en los caminos del Señor y el mal que acecha a el alma, que acecha a la persona, que acecha a nuestras instituciones, que acecha a nuestra sociedad. Entonces, ustedes se imaginan Goliat y David, el gigante contra aquel pequeño que se pondrán en batalla. Ciertamente que el gigante desafía porque se cree que tiene la fuerza necesaria, humanamente hablando. Tú avanzas contra mí, ¿verdad? Le va a responder entonces David en este versículo 45. Armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado, a quien tú has desafiado. Upea entonces le pone añade ya esa lleva. Estamos ya en los cursos anteriores, cómo el mal siempre se nos presenta, cómo el mal nos desafía, cómo el mal viene. Pero al mismo tiempo habíamos dicho que encontramos tantas dificultades, ¿verdad?, para llegar al final a esta lucha contra el mal. Tantas de aquellas situaciones concretas en que nos encontramos, donde personajes, entre comillas, digamos,
nombrados, ciertos, que están al frente y que tendrían que presentar la lucha, umiagatu, oye pohei, oñemomombure. Y esto es justamente lo que está pasando con el ejército de Israel. Y es por eso que David se pone triste por una parte, pero no solamente eso, sino que también se exalta en este sentido. Porque él dice, ¿cómo puede ser esto? David insiste, busca, quiere luchar, pregunta, todo por porque cuando David comienza a preguntar y cuando David comienza a decir y cuestionar la situación del ejército, de los soldados, del mismo rey Saúl, ciertamente que comienza también ya a levantar ciertas situaciones de incomodidades en la gente. Cuando nosotros comenzamos a preguntar, cuando nosotros queremos saber, cuando nosotros buscamos una respuesta de parte de los demás, ciertamente que se vuelve muy difícil para los demás. Es bastante complicado, nadie quiere escuchar, nadie quiere afrontar, todos se lavan las manos. Y de cierta manera, aprovecharse de esa situación que, entre comillas, vamos a decir nosotros, le conviene a él, ¿verdad? Recordemos que desde el versículo 38 nosotros estábamos viendo esta preparación. Saúl, en primer lugar, habíamos dicho que le había vestido a David con su propia indumentaria. Aquí habíamos insistido mucho y habíamos dicho cómo nosotros mismos pensamos que podemos vencer al enemigo con nuestras propias, entre comillas, indumentarias. Es decir, del aspecto humano, podemos vencer al coloso que se nos está queriendo confrontar. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. 20 de septiembre 1939, 22 de agosto 2023. Nació en San Estanislao, hoy diócesis de San Pedro, un 20 de septiembre de 1939. Hemos de agradecerle al Señor por tener la reliquia de San Juan Pablo II. Sus padres, don Zacarías Cuquejo y doña Eva Concepción Verga. Fue bautizado en la iglesia parroquial por el reverendo padre Pedro Casella el 22 de febrero de 1940, siendo sus padrinos don Eustaquio Liuzzi y doña María de Liuzzi. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Concepción, don Emilio Sosa Gaona, un 13 de agosto de 1940, siendo sus padrinos el doctor Alejandro Marín Iglesias y señora doña María Victoria Sens Valiente. Hizo su primera comunión un 15 de agosto de 1947, en el mismo día de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de Jesús Sacramentado, en San Estanislao, hasta finales del año 1947. Para trasladarse luego a Asunción y culminar el ciclo primario en la escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En marzo de 1957, ingresa al Seminario de los Misioneros Redentoristas en Bella Vista, Buenos Aires, Argentina. Y en diciembre del mismo año, comienza el año del noviciado
en la ciudad de Manuel Ocampo. Un 2 de febrero de 1959, emite su profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Redentoristas. En marzo de ese mismo año viaja a los Estados Unidos de América para realizar los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el pueblo de Sopus, New York. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Francis Spellman, arzobispo de New York, el día 21 de junio de 1964, en el marco de los festejos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De Cristo que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. En 1965, realiza el tirocinium pastoral en la ciudad de Annapolis, estado de Maryland, USA, y un curso de psiquiatría pastoral en la ciudad de Washington. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Regresa al Brasil para completar su año de pastoral misionera en la ciudad de Ponta Grossa, Paraná. Retorna al Paraguay en 1967 y trabaja en las parroquias de Pedro Juan Caballero y Asunción hasta mediados de 1968. Humanos. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se sabe muy bien no se pueden cumplir. El 21 de julio de 1968 es nombrado profesor y prefecto de los estudiantes menores en el Seminario Menor de los Misioneros Redentoristas en Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Y en marzo de 1973 es nombrado asistente espiritual de los seminaristas mayores y profesor de teología moral en el Stadium Theologicuri de Curitiba, Paraná, Brasil. Y que la bendición de Dios y María Santísima, juntamente con San José, hagan de nuestra patria una convivencia más digna, más hermosa, y que nuestra iglesia sea purificada cada día más para servirle al Señor. En el mes de agosto de 1975 se traslada a la ciudad de Roma, Italia, para realizar los estudios de posgrado en teología moral. Obtiene la licenciatura con el grado Summa Cum Laude en la Academia Alfonsiana. Adjunta a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en junio de 1977. En la Asamblea Efectiva de los Misioneros Redentoristas del Paraguay es electo superior de los mismos el 6 de enero de 1978 y reelegido en el cargo 3 años después, en enero de 1981. Durante el segundo mandato se erige el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el Paraguay y en el mes de octubre del mismo año es nombrado viceprovincial de los Misioneros Redentoristas en Paraguay. En marzo de 1978 es electo vicepresidente de la Federación de Religiosos del Paraguay, hoy Conferpar. En 1976
es electo delegado de los religiosos del Paraguay para asistir a la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. El Papa Juan Pablo II lo nombra el 26 de junio de 1982 obispo titular de Budúa y auxiliar de Asunción, siendo ordenado por el señor arzobispo de Asunción, Monseñor Ismael Rolón Silvero, el día 15 de agosto del mismo año, fiesta de Nuestra Señora de la Asunción en la Catedral Metropolitana. El 15 de agosto del 2007 conmemoró sus bodas de plata episcopales. Fue electo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el periodo 2008-2011. Fue visitado por la cruz de la enfermedad, experimentando un prolongado calvario desde el año 2011 en el cual fue diagnosticado como polineuropatía. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Santo Padre Benedicto XVI designó a Monseñor Edmundo Valenzuela Mellit como arzobispo coadjutor de esa circunscripción eclesiástica. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El jueves 5 de abril del 2012 presidió la misa crismal en la Catedral Metropolitana y ese mismo día viajó a Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para recibir tratamiento en el Centro de Rehabilitación Stella Maris de los Padres Redentoristas. Mientras se encontraba allá, sufrió un accidente coronario que modificó el curso normal de su vida. Culminado el proceso médico, volvió a Paraguay y, a pesar del avance de su dolencia, no bajó los brazos y siguió al frente de la arquidiócesis hasta el año 2014, año en el cual celebró también sus bodas de oro sacerdotales el 21 de junio. El 20 de septiembre del 2014 cumplió 75 años de edad y, en conformidad con el Canon 401-S1 del Código de Derecho Canónico, presentó su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, la cual fue aceptada por el Santo Padre el 6 de noviembre de ese mismo año, siendo sucedido inmediatamente por el arzobispo coadjutor Monseñor Edmundo Valenzuela. Siendo ya arzobispo emérito, presentó un libro inédito titulado Ecos del Corazón, el 21 de diciembre del 2016. Allí recoge 235 poemas escritos a lo largo de más de 50 años, desde el 25 de marzo de 1957 hasta el 14 de agosto del 2014. Textos en los cuales, con un tono íntimo, contemplativo y religioso, describe distintos momentos desde su adolescencia y juventud como novicio redentorista hasta su vida adulta en la que sirvió como arzobispo emérito de Asunción. En estos últimos años siguió acompañando silenciosamente el caminar de la Iglesia en la Arquidiócesis de Asunción a través de su oración silenciosa y participando de algunas celebraciones, aferrado a su silla de ruedas como signo del madero desde donde le tocaba dar un testimonio de fe, de amor por Cristo y por la Iglesia. Entonces, hemos de agradecerle al Señor porque Él nos acompaña siempre y nos da estos regalos tan delicados. Gracias a la ternura de su paternidad. Fue fiel devoto de San Roque González de Santa Cruz y María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. En su cruz pectoral, con la que se lo vio en sus últimas apariciones públicas como arzobispo emérito, portaba una reliquia de nuestro santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz y en su anillo llevaba una reliquia de la Beata. Acudió al llamado del Señor el 22 de agosto del 2023, a los 83 años de edad. Tenía cumplidos 64 años de profesión religiosa, 59 de vida sacerdotal y 40 de ministerio episcopal. ¿Cómo no sonreír ante la muerte? ¿Cómo no embelezarme ante el misterio? Ya los problemas no cuentan en la vida, pues ellos son transeúntes, pasajeros. Allá a lo lejos,
me llama el Padre Bueno. Monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo Verga, Su Excelencia Reverendísima, que en paz descanse. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17, los versículos 38 hasta el 45. Aquí encontramos la confrontación entre Goliat y David. Pero siempre, decíamos, hay todo un proceso, hay una preparación. Pero comenzamos con ese versículo 38 cuando terminamos nuestro primer bloque diciendo que Saúl le presta o comienza a vestirle a David con su propia indumentaria, decíamos. Quiere decir que aquí en el pensamiento de Saúl, la lucha, la batalla, y bueno, con sus propias fuerzas, las fuerzas humanas. Es decir, de cierta manera, el autor sagrado, cuando está narrándonos esta partecita, nos dice que tantas veces nosotros creemos que vamos a vencer al mal con nuestras propias fuerzas, que vamos a vencer al mal con nuestras propias indumentarias. Nosotros ya de nuevo ahora y en tantas ocasiones como la historia se vuelve a repetir, y espero que no se vuelva a repetir con esto que ahora se nos viene, ¿verdad? Porque ya comienzan a hacer evaluaciones. La oñemondá ante hoy a millones y millones de dólares. Oñemondá, lleva. Claro, toda escoba que comienza nueva dice que comienza a barrer bien. Ya esa cata upea, va para lo icoa, ya preguntan muy en orden, upea la oye lleva. Pero esperemos que los próximos que vengan también dentro de 5 años o lo que sea, que no encuentren la misma cosa o peor, ¿verdad? Que aumente toda la situación en la que nos encontramos ahora. Y durante todo ese tiempo, ¿quién dijo algo? ¿Quién controló? Mavio la Contralor, Mavio la Oñana a favor del pueblo, a favor del país. ¿O para qué está esta gente, verdad? ¿O cuál es su misión? ¿O no entendéis este oílo yapona? O si no, si respondemos positivamente a esto, y bueno, se le perdona, ya yo no entendéis, pobrecito, pero mana, pero si va del otro lado, o entendemos, entonces ahí, eso sí que es muy delicado, delicadísimo es. Porque yo pienso que gente capacitada, gente, voy asesor, de aquí para allá, él lo ha asesorado mía. Entonces directamente estamos dando razón cuando decimos, estamos nosotros, como decía el Papa Benedicto XVI, simplemente organizándonos para robar, así directamente. Y esto lo dijo justamente al Parlamento alemán. Imagínense,
Cuando nosotros entonces nos reunimos simplemente para fraguar algunas acciones que supuestamente es a favor de la nación, a favor del pueblo, etcétera, etcétera, pero nos hemos olvidado y hemos dejado a Dios, evidentemente que entonces somos simplemente un grupo de bandidos, así le llama Benedicto XVI. Imagínense, Benedicto XVI, pero ahí enfrente el discurso les va diciendo, ¿verdad?, cuando nos olvidamos de Dios. Y entonces aquí nosotros volvemos a encontrar, ¿se acuerdan? Que cuando comenzamos a estudiar este libro, el primer libro de Samuel, desde el capítulo 17 que estamos ahora, pero todo el libro de Samuel es un libro político verdaderamente. ¿Pero en qué sentido? No politiquería. Político en el sentido que se preocupa de la polis, se preocupa del hombre, se preocupa de la organización. Aquí estamos hablando de la monarquía, ¿entienden? Y este es simplemente un modelo, es una, ¿verdad?, de las grandes promesas que nosotros encontramos en la Biblia desde el inicio. La tierra, la descendencia y la monarquía. La monarquía es simplemente para hablarnos de que la sociedad siempre necesita organizarse. Ñaña organizana, japeana, ñaña responsable. Landa yahuerecoino. Y aquí te muestra claramente en este capítulo 17, versículo 38, Saúl vistió a David con su propia indumentaria. Upealañante muchas veces le vestimos a los demás con lo que nosotros queremos. Si queremos robar, le vestimos con la indumentaria del robar. Y entonces buscamos gente que nos ayudarán a hacer eso. Entonces estamos vistiendo nuestra nación de gente que nos van a ayudar a hacer ese trabajito, a entregar lo que nosotros queremos, sacar de provecho. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy estamos leyendo de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta de su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos alienten el camino para ir allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Y así continúa la palabra de Dios. Lo primero, queridos amigos, nos dice, a pesar de las angustias y las contrariedades. Pablo es bien concreto y nos está diciendo, y todo lo que es contrariedad, todo lo que es para nosotros angustia, que no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios. Nos sentimos, sin embargo, reconfortados por ustedes, comunidad. Abiga tus aguayas, lleva la yahuerajaina, lleva pipo, jietea, esa carga bien pesada sobre nuestros hombros. Aquí, sin embargo, encontramos a la comunidad. Nos sentimos reconfortados por ustedes. Tercer elemento, comprobar su fe. Comprobar su fe, es decir, ante las tribulaciones, ante el pecado, comprobamos, sin embargo, la fe que podemos salir, que no nos pueden hundir, que con la gracia del Señor podemos volver a levantarnos. Sí, ahora volvemos a vivir
sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. Ahora podemos volver a vivir, ¿verdad? ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Y Aitenta lleva que esta pregunta nosotros también podamos entender y podamos también recibir de otras personas que nos digan, ¿cómo es que nosotros podemos vivir tan felices? Porque ustedes nos acompañan, porque ustedes nos hablan de Dios, porque ustedes nos muestran el camino cierto, porque ustedes nos ayudan a vivir en la honestidad, porque ustedes nos educan en los principios y valores de Cristo. En síntesis, Coabe Ñandeyara lleva con esta pregunta retórica. Hei baitema ñandeina. Ave gatuma, emosarambija el cuaoa lleva pendere y cuamía, apendere, comía pendere cobebe. Porque el Señor nos anima, el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda, pero para eso tenemos que estar siempre conscientes para hacer este camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante. Decíamos que es un libro pedagógico, es un libro político en el sentido de que Samuel, con sus escritos, trata bastante sobre la cuestión del gobierno, del tendotá, de la polis, de la organización de la comunidad, de la organización de lo que significa para nosotros seguir trabajando por el bien de la comunidad, seguir trabajando a favor de los demás, pero desde Dios. Los principios y los valores que aquí Samuel nos está mostrando, tanto en el sentido bien positivo, tantas cosas que nos va hablando y nos va mostrando con los personajes positivos. Aquí, por ejemplo, nos está presentando a David, pero al mismo tiempo nos va mostrando y nos va diciendo cuáles son las cosas negativas que nosotros encontramos en una sociedad, cuáles son las cosas negativas que nosotros encontramos en nuestras propias actitudes, cómo nos confrontamos cuando tenemos que trabajar y cuando tenemos que ponernos al servicio de la comunidad, porque ese es el centro, uno de los elementos fundamentales de la misma Biblia, con las tres promesas: la tierra, la descendencia y aquí principalmente la monarquía. Como decíamos, la monarquía es simplemente hablarnos de un modelo, de un cliché, decir que se necesita siempre una organización en todo grupo humano. Pero lastimosamente aquí siempre nos va a ir mostrando cómo es nuestra vida, la realidad. La Biblia nos presenta la realidad en la que nos encontramos, el bien y el mal. Ñande ya ikuá por amapea porque esta vez mañana mongueta lleva ñande ya ore coma lleva peñane apunto ume y que tu hanguaya ya ya cuamba e palón y ponamba e palón y ahí apea las ya ñande hina lleva o ñamindu uo hina home e ñande hombo asaña de ahí pe y ponaba pe y ahí pe mañana que pe esa peaque y desde ahí entonces en esa libertad para que se vaya tomando la decisión, pero siempre sabemos que es bastante difícil, no es fácil. ¿Verdad? A nivel nuestro, si queremos traer a nuestra realidad, porque últimamente, no sé, por qué ahora recién se saca, muchas deudas que se sacan, que hay esto, que hay aquello, millones de dólares, ya lleva pero a eso, por ejemplo, se le tendría que dar seguimiento, ¿verdad? O sea, se tendría que hablar, a ver cómo estamos dentro de 6 meses, o dentro de 3 meses, o dentro de un año, cómo estamos con esas deudas. Porque ahora todos se comprometen y dicen, sí, apea, orero asumita, vaya pota, orero pagata, pesa pago y naña mongueta con llevar. Pero después lo mitad quinini, ¿verdad? Porque si uno no mueve el avispero, ciertamente que nadie sabe nada. ¿Quién sabía de todas estas cosas?
O tal vez se sabía muy bien, pero entero de Teónimo Quinini. Por eso que esa es una gran responsabilidad. El que está al frente y el que sabe de esas cosas y no lo dice, porque eso es del beneficio del país, del pueblo, de la gente, para que la situación de un país pueda crecer, entonces quiere decir es una grandísima irresponsabilidad, grandísima irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos después nosotros cristianos, seguidores de Cristo, que ilumina, que sabe, que es verdadero, que es honesto? Entonces, ¿por dónde estamos caminando? ¿O qué es lo que nosotros entendemos por la religión, verdad? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Será que no entendí cuando este versículo 38 dice que Saúl entonces está representando aquí a todas esas personas que simplemente quieren vestir, dice David, con su propia indumentaria? Entonces ponete nuestras camisetas, amigo, para que hagamos el bien o para que sigamos haciendo siempre lo que se hacía luego. Ani que llamamos el avispero, ani que llamamos epea la cabichuí, etcétera, etcétera, ni pepo con la cabichuí, la tigre, etcétera. Porque iba y vete a la llana situación, allá ya pilla pata, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, esto es bastante, ¿verdad?, complicadito. Entonces, ya esa bonara, aupea la pecuereña, porque no haya guata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con el dinero recogido por San Pedro Nolasco y él, entre los feligreses, ya había logrado la liberación de por lo menos 100 esclavos y con la venta de sus pertenencias y algunos vasos sagrados que llevaba para celebrar la Eucaristía, obtuvo dinero para rescatar unos cuantos más. Pero todavía quedaban muchos en las mazmorras que gemían bajo el látigo de los capataces musulmanes o languidecían en esas ardientes canteras de Argelia. Entonces, se ofreció como rehén a cambio de los más enfermos y su propuesta fue aceptada porque los opresores sabían que por ese emisario sacarían una muy buena tajada. Desde ese momento el padre Ramón Nonato se dedicó a consolar a sus compañeros de presidio, curaba a los enfermos, asistía a los moribundos y como la menor falta se castigaba con latigazos y palizas, hubo casos en los que cuando la vida del sancionado peligraba, él tomaba su lugar para recibir el castigo sin la menor queja. Además, evangelizaba con tal celo que al multiplicarse las conversiones de los prisioneros y los guardias, las autoridades del penal, alarmadas en vista de que no podían callarlo, sellaron su boca con un candado que solo abrían una vez al día para darle pan y agua. 8 meses después, un enviado de San Pedro Nolasco pagó el jugoso rescate y el maltrecho Ramón Nonato retornó a Barcelona, en donde fue recibido como un héroe. El 2 de febrero de 1200 en Cataluña, una mujer que estaba en avanzado estado de gravidez volvía a su casa de la ermita de San Nicolás de Bari y tropezó. Al caer se golpeó la cabeza y murió en el acto. El señor del feudo de Cardona, Ramón de Folk, que andaba de cacería y casualmente pasaba por allí, se percató de lo que ocurría y sin pensarlo sacó su cuchillo, abrió su vientre, extrajo la criatura que se encontraba en perfectas condiciones e inmediatamente lo llevó a la iglesia. Y aunque conocía a la familia que era vasalla suya, se autonombró padrino, le puso su nombre, pero le cambió el apellido Sarroy por el de Nonato, que significa no nacido. El pequeño creció al lado de su piadoso padre que lo formó con acendrados principios cristianos. Pero Ramón de Folk, su protector, se encargó de su educación básica y cuando el adolescente anunció que quería abrazar la vida religiosa, lo llevó a donde San Pedro Nolasco, que acababa de fundar la Orden de la Bienaventurada Virgen de la Merced, o sea, los mercedarios, quien lo recibió con los brazos abiertos.
y con diligencia se preparó, con tal fervor que fue ordenado sacerdote en 1222 a los 22 años. En poco tiempo se destacó en la comunidad mercedaria por su absoluta entrega a los desamparados, por su verbo elocuente y penetrante que atraía como un imán y lograba conversiones imposibles. Dado que uno de los objetivos de los mercedarios era rescatar a los cristianos esclavizados por los moros, viajó en varias oportunidades al norte de África y salvó a muchos. En 1236 volvió a Argelia y en esa ocasión fue cuando se canjeó por los enfermos. Al volver a Barcelona, los ecos de su heroica labor habían llegado a Roma y entonces el Papa Gregorio IX lo premió con el capelo cardenalicio en 1239. Pero San Ramón Nonnato no se sentía digno de tal exaltación y por eso se escondió en la oración y el ayuno, hasta que el pontífice le ordenó perentoriamente que fuera a la ciudad eterna. Al ver que no tenía más alternativa, se puso su tosco sayal de peregrino y descalzo emprendió el viaje. Pero cuando había caminado no más de 20 kilómetros de paso por Cardona, su tierra natal, fue atacado por una repentina fiebre maligna que acabó con su vida a los 36 años, el 31 de agosto de 1240, y fue inscrito en el libro de los santos en 1657 por el Papa Alejandro VII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ramón Nonnato que nos enseñe a rescatar a los esclavos del pecado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De
¿qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti, y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el versículo 45, porque aquí, cuando Goliat le dice en el versículo 44 a David, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo, ciertamente que David se puso, entre comillas, la camiseta de afrontar al Goliat, de afrontar a la corrupción, de afrontar a las cosas negativas. Aquí uno puede aplicar a lo que uno quiera. El Goliat ya lleva coña moñe punugo y la ñande encuentro ya origina es todo lo negativo. Penda ñandere ya yajina lleva, pero guañane contra vejina. Opea la Goliatina. Y el David es el pobre que se encuentra en la honestidad, en el deseo de cambiar, en el deseo de mejorar, pero sabe que la pesa, entendí que tomó a ella por gran cosa. A opear entonces oñe punuco anga. Ojo, oñe enfrentada hoy yo, pero ciertamente que el otro reacciona también. Del cielo, de los pájaros del campo, ¿verdad? A los animales del campo. Sin embargo, lo importante que nosotros hoy estamos subrayando es la respuesta de David.
Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Upeajina la ñandeco apeñamuinga apeñandeco upeañande yaicuana. La ñandella y coseno cristianos haya si queremos vivir en la honestidad, si queremos hacer bien las cosas. Ñandepe pe frase peaje iba que David upean la yagüere con apeñande con asome. El Dios de las huestes de Israel a quien tú has desafiado. De Ishupela desafiajina. Yo simplemente soy un simple servidor, alguien que está aquí al servicio de Dios, alguien que quiere poner lo suyo, quiere confiarse plenamente en el Señor, ofrecer lo poco o lo mucho que es, pero para afrontar una situación como la que nosotros estamos encontrando aquí. A operar entonces se añe muy ave, pende no debe, se ayu ave y que tu hanguay ya lleva, ñaño confronta a mí, vamos a luchar contra eso, el David y el Goliat. En cuanto que tú vienes, o sea, de reimo ajina, de rerovieitereígina, de tu espada, de tu lanza y de tu jabalina. Es decir, así como en el 38 también Saúl de cierta manera le quería vestir la camiseta suya, la camiseta simplemente del aspecto humano para ir a luchar, pero después nos dimos cuenta que era imposible. Le puso incluso, dice, en la cabeza un casco de bronce, lo cubrió con una coraza. Después se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. Entonces David dijo, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Dicatuñan de entonces la yeya poco amba ego a andigatumo ayuviañan de la ñañona iró contra una fuerza mayor a nosotros, porque el mal siempre se presenta de esa manera. Ani que ñaimo atia lleva la ñande yarane ñande y catuta jaña sejina de la situación en que nos encontramos. Es una cosa imposible. Es una cosa que jamás nosotros podremos entonces vencer, si es así. David entonces se las quitó, luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Entonces quiere decir que aquí, queridos amigos, con esa pequeñez, porque esta es la simplicidad máxima, imagínense qué es lo que David está buscando para llevar consigo y pelear con Goliat, con este que le está desafiando, pero está desafiando, como dice después David, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. En realidad Goliat desafía solamente al ejército de Israel, o menos todavía me estás desafiando a mí. Donde se desafía del Señor te imita y pedí pastorcillo a veces mi sin avena de ir rubito y desarrollo lo que sea. Entonces aquí quiere decir que tú has desafiado al Señor. Por eso es que yo salgo en el nombre del Señor. Así que, queridos amigos, este estudio bíblico del día de hoy, la yaguatana. Nuestras victorias se realizan desde Dios. Nuestras victorias se realizan cuando confiamos plenamente en la fuerza del Dios que nos acompaña y en la fuerza de Dios que nos da lo necesario para poder vencer al mal. Les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.